Ok, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Eh, Voy a hacer esa sesión un poquito diferente a las sesiones que usualmente realizo y cuando digo poquito, realmente poquito es, voy a hacer un breve resumen de lo que vimos en la sesión anterior, que usualmente queda la grabación para que ingresen a la grabación y revisen la grabación. Voy a enviar sus correos, está en la plataforma. Va a ser un breve resumen de lo que se hizo o lo que se habló dentro de la primera sesión. Y luego voy a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es empezar hablando sobre el cronograma de actividades. De hecho, voy a empezar con el programa de actividades de una vez. Eh, Hablar las actividades que van a estar desarrollando en este momento. Y luego vamos a hacer unos ejercicios, si nos alcanza tiempo, si es posible, pues dependiendo ya de sus preguntas y demás. Entonces, la sesión anterior hablamos sobre la metodología de trabajo y lo que ustedes deben estar desarrollando en este momento. Es así como se ve el curso cuando ustedes ingresan al mismo. Ustedes van a ubicar esa sección de contenido en el curso. También lo tienen en el panel izquierdo donde está el menú o el panel de navegación. Ustedes pueden navegar el curso a través de ese panel. También lo pueden hacer a través del contenido que se encuentra dentro o en el centro de la página de la plataforma. Son pestañas, son secciones. Si ustedes dan clic en las flechitas, se extiende la pestaña y hay información adentro. Entonces no se pierdan en cuanto al manejo del contenido de las pestañas, ¿vale? El cronograma de actividades, entonces lo voy a abrir en una pestaña aparte para que lo tengamos en cuenta. En el cronograma de actividades, decíamos entonces que tenemos una fecha límite de recepción de actividades, fecha límite de recepción de actividades, que sería el 6 de agosto a las 11:59 de la noche. Eso quiere decir que todas las actividades, aunque tengamos una fecha de inicio y finalización en la parte derecha, la columna derecha del cronograma, esas fechas son informativas, son para darle un orden al curso. Am, la fecha límite de recepción de actividades es la que ustedes tienen que tener muy presente. Es el 6 de agosto, también se encuentra en la parte inferior. Es la última fecha para enviar actividades. 6 de agosto a las 11:59 de la noche. Todo está abierto para ustedes. Ustedes pueden trabajarlo en el tiempo que mejor lo manejen. Sí les pido que trabajen de manera secuencial, es decir, que trabajen cada una de las actividades en su orden como se presenta en el programa de actividades. El cronograma de actividades va a ser utilizado como si fuera una lista de chequeo. Ustedes van a estar muy pendientes a lo que se llama la columna de actividades y evidencias de aprendizaje. Después de las actividades iniciales, ustedes empiezan a trabajar lo que se llama componente formativo Hello, it's nice to meet you, o Hola, encantado de conocerte, y después de haber terminado el componente formativo, de haberlo estudiado, ustedes van a desarrollar la evidencia de conocimiento test EDW1. Entonces, ¿qué es una evidencia? Una evidencia es una actividad que evalúa lo que usted aprendió dentro del componente formativo. Este es el proceso que usted tiene que desarrollar todas las semanas. Trabajar un componente formativo y una evidencia. ¿Dónde está esto? En el cronograma de actividades. Lo ve dentro de esa columna que se llama, nuevamente, actividades y evidencias de aprendizaje. Y aquí tenemos un componente formativo y una evidencia, un componente formativo, una evidencia, un componente formativo, una evidencia y un componente formativo y una evidencia. Ese es el proceso que usted tiene que desarrollar en el curso. En el cronograma de actividades, como tal, está dividido por resultados de aprendizaje. Este es el primer resultado de aprendizaje que contiene el componente formativo que acabo de mencionar. Hello, it's nice to meet you. Evidencia, conocimiento, test EW. Cuando usted termine ese proceso, va a desarrollar el siguiente componente formativo, que será Let's Introduce Ourselves, que es el que vamos a desarrollar durante esta semana según el orden que tenemos en el cronograma, que es a partir del 16 de julio hasta el 22 de julio. Nuevamente, orden de trabajo, no quiere decir que el 22 de julio se va a cerrar la actividad queda abierta para usted. Usted puede trabajarla durante todo el curso. Después de desarrollar el componente formativo Let's Introduce Ourselves, usted va a desarrollar la evidencia Foro Let's Meet. Después de haber desarrollado eso, usted va a desarrollar el componente formativo This is what I do every day y luego va a desarrollar la presentación rutina diaria, que es la evidencia de ese componente formativo. Tenemos el mismo componente formativo, This is what I do every day, y van a desarrollar una evidencia llamada video presentación. Y así usted va a desarrollar los tres resultados de aprendizaje. Ahora miremos esto en el curso. Entonces vuelvo al curso, así es como está.
Entonces yo voy a dar clic en la pestaña llamada actividad de aprendizaje guía. Me van a salir la guía de aprendizaje y todos los componentes formativos del curso que acabé de mencionar en el programa de actividades. Luego voy a dar clic en la pestaña actividad de aprendizaje y ahí me van a aparecer todas las evidencias del curso que acabé de mencionar en el programa de actividades. Entonces usted desarrolla un componente formativo y una evidencia, un componente formativo y otra evidencia, el componente formativo de resultado de aprendizaje número 3 y las evidencias que corresponden a ese resultado de aprendizaje, el número 3. ¿Vale? ¿Dónde está lo que usted tiene que desarrollar en las evidencias? Ingrese a cada una de las evidencias. Usted va a ingresar a las evidencias, ¿vale? Usted va a ingresar al test y ahí le va a decir que no debe desarrollar la actividad si no va a desarrollar componente formativo, que es lo que acabé de mencionar, y luego usted va a dar clic en la botón verde para realizar el test. Me voy a devolver. Nuevamente desarrollamos el componente formativo Hello, it's nice to meet you, que es lo que acabamos de ver en el programa de actividades, y vamos a desarrollar la evidencia test EW1. Ese es lo que usted va a desarrollar en el resultado de aprendizaje número 1. Vuelvo al cronograma. Ah, es que yo tengo que trabajar el programa como si fuera una lista de chequeo. Sí. Ah, ok, ya realicé esto, ya lo desarrollé. Ya realicé esto, perfecto. Ahora voy a desarrollar el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Perfecto. Me voy a devolver al curso y voy a desarrollar el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Aquí está. Presentémonos. Cuando termine de realizar esto, voy a realizar la evidencia que corresponde a ese componente formativo. ¿Cuál es? El foro Let's Meet. Entonces ingreso al foro. Y me doy cuenta que aquí tengo instrucciones. Entonces, incluso tengo una nota aquí que me dice, aquí están las instrucciones de la evidencia. Entonces, yo voy a dar clic a las instrucciones de la evidencia y voy a leer lo que me implica, lo que me solicita la evidencia como tal y desarrollar lo que me solicita la evidencia. Vale. Entonces, me voy a volver. En un momento vamos a hablar sobre el foro, no se preocupen. Vuelvo al curso. Ya desarrollé, voy al cronograma de actividades. Ya desarrollé el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Ya desarrollé la evidencia test EW1. Ya desarrollé el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Ya desarrollé el foro Let's Meet. Ok. Me dice que tengo que hacer un componente formativo llamado This is what I do every day. Y luego tengo que realizar la evidencia de presentación rutina diaria. Perfecto. Entonces vuelvo al curso. Ubico el componente formativo This is what I do every day. Y luego desarrollo la evidencia de presentación rutina diaria. ¿Dónde me dice qué es lo que tengo que hacer en la evidencia? ¿Qué es lo que tiene en la evidencia? Voy directo a la evidencia, doy clic en la evidencia, la abro y lo primero que me sale es que dice que tiene instrucciones. Entonces doy clic en las instrucciones, en el link de instrucciones y aquí me dice qué es lo que tengo que saber en la evidencia. ¿Ok? Vuelvo otra vez al curso y reviso mi cronograma. El cronograma me dice que ya desarrollé el compuesto formativo, ya realicé la evidencia de presentación rutina diaria y ahora me dice que tengo que realizar ese mismo componente formativo porque es bastante la información que hay en ese componente formativo y luego la evidencia video presentación. Entonces vuelvo al curso. Ya estoy desarrollando este componente, this is what I do every day, esto es lo que hago todos los días, y ya desarrollé la evidencia presentación rutina diaria. Ahora me toca hacer la evidencia video presentación. Entonces doy clic en en la evidencia como tal, y aquí tengo instrucciones. Lo mismo que en la otra evidencia. Las instrucciones están en cada una de las evidencias, ¿vale? Si usted tiene dudas de cómo se envía una evidencia, de cómo revisar sus calificaciones y demás, lo que se dijo en la sesión anterior es que en Sayuna está comunidad de aprendices y en la misma están los instructivos, acá, instructivos, que tiene toda la información de cómo enviar evidencias, cómo presentar un test, cómo revisar sus calificaciones, cómo participar en los foros, aquí está toda la información. ¿Vale? Entonces usted tiene que revisar esa información que se encuentra ya dentro de Sayuna. Ese sería el resumen de lo que desarrollamos en la sesión anterior. ¿Preguntas hasta ese momento? Ah, esperen un segundo, espérenme. Pueden levantar la mano si tienen preguntas, por favor.
Listo. Pueden levantar la mano si tienen preguntas. Listo. No tenemos preguntas, entonces voy a continuar. Cerrar aquí y a cerrar. Lo que vimos en el programa de actividades, entonces en este momento, estamos desarrollando o empezamos a desarrollar el resultado de aprendizaje número 2. Ese resultado de aprendizaje nos dice que tenemos un componente formativo llamado Let's Introduce Ourselves y la evidencia de producto y desempeño foro Let's Meet. Nuevamente, por fechas del cronograma, por orden en el cronograma, tenemos que vamos del 16 de julio al 22 de julio. ¿Ok? Entonces, tengo aquí Let's Introduce Ourselves y la evidencia foro Let's Meet. Eso es lo que vamos a desarrollar. Les voy a dar clic en la pestaña de mi curso, que ya lo tengo aquí abierto, y voy a desarrollar la evidencia, o perdón, el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Entonces lo voy a abrir en una pestaña aparte como para tenerlo que se cargue aquí mientras voy abriendo la otra que es la actividad foro Let's Meet. Entonces voy a darle clic aquí también para tenerla en una pestaña aparte. Es decir, ya abrí el componente formativo y ya abrí la actividad o evidencia de ese componente formativo correspondiente al resultado de aprendizaje. Este es el componente formativo, entonces doy clic en el botón, ¿vale? Que me indica el componente formativo y me doy cuenta qué es lo que me va a explicar, qué es lo que cubre ese componente formativo. Esta es la lista de contenidos que es lo que cubre el componente formativo. Entonces tengo una introducción, tengo que es el presente simple, tengo los pronombres personales en relación de sujeto y objeto y vocabulario referido a la información personal. Entonces voy a dar clic en la primera, tengo aquí la introducción, voy a dar clic en lo que es el presente simple. Ustedes en este momento tienen que ir estudiando qué es lo que es el presente simple. En el componente formativo anterior, que se llama Hello, it's nice to meet you, que vimos en el programa de actividades, ustedes ven qué es el verbo to be, cómo se conjuga el verbo to be, qué son los pronombres personales, cómo funcionan los pronombres personales, cuáles son los, perdón, singulares o plurales, en fin. Ahí ustedes lo tienen que estudiar todo. Por eso se llama un componente formativo, que es el contenido del curso que ustedes tienen que aprender en este curso. Eh, Cuando ustedes están en un componente formativo, en este caso, el componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos. Ustedes van a ver cuál es la estructura del presente simple. Ustedes ya empezaron a ver esta estructura en el componente formativo anterior, pero en este vamos a ahondar o vamos a desarrollarla un poquito más. Tenemos conceptos gramaticales de el presente simple y tenemos, también aquí tenemos lo que son las personas, singulares, plurales o sujetos dentro de una oración. ¿Qué significa la tercera persona singular? No sé, creo que mi explorador en ese momento está manejando estos videos así, pero esto hasta hace una semana que está funcionando, entonces tengo que revisar esa información. De todas maneras, seguimos con componente formativo. Tenemos el verbo to be y el verbo to have y el verbo to do. Aquí lo vamos conjugando persona por persona. Entonces, ¿qué les quiere decir esto a ustedes en el componente formativo? El inglés y el español funcionan diferente en una de las áreas más características en las que los dos idiomas funcionan diferente es la conjugación de verbos. En español, los verbos tienen muchísimas iteraciones, tienen diferentes iteraciones dependiendo del tiempo y dependiendo de el tipo de persona, o sea, la persona que estamos hablando. En inglés, por ejemplo, el verbo to be, hablando ya del presente simple, lo que conjuga un verbo es la persona. Entonces, por ejemplo, en verbo to be tenemos el verbo am, el verbo are y el verbo is. Solo tenemos tres verbos. Bueno, que no sé, ok. 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 Les decía, en inglés solo tenemos tres verbos to be. Am, are e is en presente simple. ¿Quién determina cuál de esos verbos se va a utilizar? Es la persona. Entonces, por ejemplo, tenemos I, tenemos you, tenemos he, she, is
que sería la persona número 3, o sea, la tercera persona del singular. Y tenemos we, you, they. ¿Vale? Esos son los que van a determinar qué verbo to be van a utilizar ustedes. Entonces, en la primera persona utilizamos am, la segunda persona utilizamos are, y ya la tercera persona utiliza is, independientemente si es masculino, si es femenino o si es neutral. ¿Vale? En la persona plural tenemos we, you, they, y todas van a utilizar el verbo are. Todas. Esto también va a aplicar cuando ustedes vayan cambiando de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el pasado, am ya será was, are ya será were, is ya será was. En el pasado ya tenemos solo dos verbos to be. Pero ¿quién define qué verbo van a utilizar? Es la persona de la que ustedes están hablando. Entonces, por eso siempre les solicito que utilicen oraciones completas donde usted pueda ubicar específicamente el sujeto o pronombre, la persona a la que usted está hablando en la oración, y luego el verbo, y luego un complemento, porque usted tiene que ver que cada oración va a tener un sujeto o pronombre o una persona, como lo dicen aquí en el componente formativo, y luego un verbo. Esa es la forma en que usted va a construir oraciones. Pretenda que está trabajando con rompecabezas. Tengo diferentes grupos de rompecabezas. Un grupo de rompecabezas va a ser las personas. El otro grupo de rompecabezas va a ser los verbos o las acciones. Y el otro grupo de rompecabezas va a ser un complemento. Entonces usted tiene que ponerlas en el orden correcto para que se vaya armando una figura. Es exactamente lo mismo. Entonces usted va a utilizar siempre muy presente en su construcción de oraciones, en cualquier habilidad, escritura, habla, escucha, lo que sea, usted siempre va a estar pendiente de eso, porque en el inglés, siendo un lenguaje bastante conciso, bastante directo y bastante corto, siempre se sabe de quién se está hablando en la oración. En español no tanto. ¿Ok? En español podemos utilizar los verbos como si fuese verbo y persona. En inglés no. En inglés tenemos persona y tenemos verbo, ¿vale? Entonces, y es por eso, porque realmente quien define qué verbo vamos a utilizar es la persona. Eh, Vamos a tener también la conjugación del verbo to have y vamos a tener la conjugación también del verbo to do. Ustedes tienen que revisar y estudiar muy bien ese componente formativo. Aquí ya vienen las estructuras. Cuando yo les diga en una evidencia, esta oración no tiene estructura tal, usted tiene que ir a este componente formativo y revisar su estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, oraciones afirmativas, tenemos oraciones negativas, tenemos oraciones interrogativas. Y esto también se divide a su vez con preguntas o oraciones interrogativas de sí o no. Las afirmativas simple y sencillamente, y a falta de otra explicación, es decir, no niegan nada. Es una oración que habla de algo y no niega nada. Es una oración afirmativa. Las negativas van a tener la partícula not, ¿ok? Y un verbo auxiliar. Las frases interrogativas van a tener el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo, más el complemento con el signo de interrogación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando ustedes llegan a las fases interrogativas, el orden de palabras cambia. Ese orden de los rompecabezas, de las figuras de rompecabezas, cambia. Entonces usted tiene que estar muy pendiente cuando esté realizando oraciones interrogativas, que es una de las actividades que usted va a desarrollar en esta evidencia de este resultado de aprendizaje. Es que usted tiene que tener muy presente, el orden de palabras va a cambiar en la oración interrogativa. Sí o sí, siempre va a cambiar. Y eso es lo que permite a la persona que está escuchando, a la persona que está leyendo su oración, saber que usted está haciendo una pregunta. No tiene dos signos de interrogación, solo hay un signo de interrogación. Ya cuando se habla de preguntas de sí o no, son preguntas que simple y sencillamente es eso, solicitan que usted responda sí o no. Eso es todo. No dan paso a mayor información. Aquí tenemos ejemplos, usted va a estudiar esto muy bien. Tenemos ya preguntas informativas. Entonces, si tenemos aquí preguntas de sí o no, yes or no questions. Cuando tenemos preguntas interrogativas, son preguntas que solicitan más información. Entonces, estas van a tener las partículas o las palabras WH. WH quiere decir que son palabras que tienen esas letras, perdón. What, where, when, who, why, how.
Son preguntas que siempre van a solicitar más información del lector o de la persona que está escuchando, ¿vale? Usted va a revisar el orden de las palabras que usted va a utilizar en ese tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, si en las preguntas sí o no tenemos un orden de palabras donde usted tiene un verbo auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento más el signo de interrogación. Ya cuando vienen las preguntas WH, usted va a tener esa pregunta antes de. Entonces ya tenemos la palabra WH, perdón, el auxiliar, que sería el verbo, do, en este caso, el sujeto, que sería la persona, el verbo y luego ya el complemento. Entonces es el orden de palabras que ustedes tienen que ir eh, recordando cuando están construyendo estas oraciones. Aquí tenemos otro tipo de oraciones de presente simple. No es otro tipo, es el presente simple, simple y sencillamente que no utiliza el verbo to be, utiliza ya directamente el verbo. El inglés es un idioma que utiliza oraciones directas, va directo a lo que usted quiere decir, no le pone tantos verbos a la oración. Entonces va a ir directo con el pronombre, el verbo y el complemento, directamente. Usted también puede realizar oraciones en presente simple de esta manera, ¿ok? Tengan muy en cuenta entonces la estructura de estas oraciones y utilicen los iconos de la pronunciación para ir ajustando la pronunciación que vayan teniendo de cada una de las palabras que utilizan en esas oraciones. Ha tenido una actividad didáctica al final de ese elemento del componente formativo, usted la debe realizar para que usted pueda tener ese conocimiento de que usted ya aprendió lo que se vio dentro de ese elemento. Cuando ya termina de hacer esto, da clic en continuar y va a revisar el siguiente elemento, este ya que va a hablar de pronombres personales. Entonces usted va a estudiar esto muy bien y al final va a realizar la actividad didáctica. Termina dando clic en continuar y va a tener información personal como vocabulario. Entonces usted va a empezar a aprender todo este vocabulario. Todo esto usted lo va a estudiar y lo va a ir aprendiendo y aquí realiza la actividad didáctica. Cuando ya no ve otro botón continuar, quiere decir que ya terminó ese componente formativo. Ya terminé el componente formativo instructor, ahora ¿qué hago? Lo que les acabo de decir. Vamos a revisar el programa de actividades. Está. El programa de actividades me indicaba, yo tenía que hacer el componente formativo Let's Introduce Ourselves y ahora tengo que realizar la evidencia foro Let's Meet. Entonces voy al curso, ya tengo esta evidencia abierta al foro Let's Meet. Vamos a ver qué me dice esa evidencia. Tengo aquí unas instrucciones que tengo que leer. Voy a dar clic en instrucciones y vamos a leer esta evidencia juntos. Esta actividad es un foro de presentación a través de dos participaciones en inglés. Dos participaciones en inglés. Vas a presentarte y conversar con tus compañeros para practicar lo aprendido en el componente Let's Introduce Ourselves, lo que usted acabó de estudiar. Las estructuras a evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, lo que acabamos de ver en el componente formativo, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo en tiempo infinitivo y predicar. Ejemplo, I am Shelley MacLean. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Sus participaciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. Entonces, ¿qué deben hacer? Debe participar en el foro titulado Foro Les Meet. Tienes que hacer 2 intervenciones obligatorias siguiendo estas instrucciones. La primera intervención, usted se va a presentar. Va a utilizar el siguiente contexto o escenario. Imagina que haces parte de la Armada Nacional o la Naval. No me va a utilizar otras instituciones, solo va a utilizar ese contexto. Vale, estas son las instrucciones de la actividad. Escribe un párrafo corto con información básica sobre ti, como si estuvieras en esa institución. Usa el presente simple en forma afirmativa y el verbo to be correctamente. Entonces, ¿qué información tiene que incluir su participación? Nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión o estudios, intereses en su tiempo libre. Esta información, como consejo y como nota en las instrucciones, le indica. Esta información debe ser respondida con oraciones completas siguiendo la estructura a evaluar.
no va a responder esta participación como si fuera un estilo formulario. Nombre, 33. Edad, nombre, Carlos. Edad, 33. Ciudad de nacimiento, Pereira. Esa no es la forma de responder esta evidencia. Usted va a responder la evidencia con oraciones completas. Ejemplo, nombre, Shelly McLean. Bueno, lo que acabé de decir, en cuanto a lo que es el formulario. Si usted hace esto, no le va a permitir probar la evidencia. Las oraciones completas tienen un sujeto o pronombre, un verbo y un complemento. Además, antes de escribir su párrafo, puede usted hacer una lista de ideas de lo que usted quiere decir y armar sus oraciones como lo acabé de decir, como si fuera un rompecabezas con todas las palabras que usted quiere que tenga esa oración. La segunda intervención. Lea las presentaciones de sus compañeros y escoja una de esas participaciones. Escríbale un mensaje donde haga al menos dos preguntas a su compañero basándote en lo que esa persona compartió en su presentación. Preguntas de ejemplo. ¿Por qué trabajas en esa institución? ¿Qué te gusta, qué te gusta de trabajar ahí? ¿Cuáles son las películas que más le gustan? Dos cosas ahí. Uno, esas son preguntas de ejemplo. Usted va a realizar sus propias preguntas, ¿vale? Eso está en las instrucciones. Y dos, lea lo que su compañero dice. O sea, ya la información que el compañero tiene que dar, ciudad de nacimiento, residencia, profesión de estudios, ya debe estar en la participación. Si su compañero está diciendo esa información, usted preguntándole esa información es como redundante porque el compañero ya lo está diciendo. Vale, entonces lea lo que su compañero dice y hágale una pregunta a ese compañero. Usted va a responder o va a enviar esa participación de la pregunta a su compañero utilizando el presente simple. Asociaciones interrogativas, ¿vale? Eh, si a usted le hacen preguntas, usted puede responder, ¿vale? Usted debe responder. Si a usted no le hacen preguntas, pues usted no puede responder porque no le han hecho preguntas, ¿vale? Y eso tampoco va a afectar su calificación. Entonces usted que tiene que entregar dos intervenciones, una con su presentación personal y la otra haciéndole preguntas a un compañero. ¿Ok? Entonces aquí le dice que cómo entrega la evidencia, vamos a hacer ese proceso. Rápidamente. Estoy en el foro. Aquí están las instrucciones. Di clic en las instrucciones, las acabamos de ver. Leí las instrucciones, di clic atrás. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Vale? Me deslizo a la parte inferior, tengo aquí el botón añadir un nuevo tema de debate. Aquí hago mi intervención 1, hago mi presentación siguiendo el contexto solicitado en las instrucciones. ¿Ok? Hago mi intervención 1, doy clic en enviar al foro. Vale. Pero ahora yo voy a encontrar una participación de un compañero, no sé, voy a encontrar a este compañero y leo lo que él tiene y le voy a dar clic en responder y le voy a hacer una participación a ese compañero. Después de la segunda intervención, ¿ok? Segunda intervención, y le hago dos preguntas usando el presente. ¿Sí? Entonces, hola, compañero, tal. Esas son mis dos preguntas. Gracias, Shelly. Listo. Doy clic en enviar al foro. Ahí está mi segunda intervención. ¿Vale? Preguntas. Tenemos hasta el momento. Ok, Jennifer dice, algunos videos de componente formativo 2 no abren. Sí, los acabamos de revisar. Voy a intentar hacer el reporte para ver qué es lo que ocurre con eso. Isabel me dice, ¿me podría repetir dónde están las instrucciones para las evidencias? Isabel, nuevamente en el curso, ay, espérame. En el curso tenemos, así tú recibes el curso, ¿vale? Tenemos actividad de aprendizaje guía. Das clic en la flecha y te van a aparecer los componentes formativos. En la siguiente sección, cuando tú ya das clic en actividad de aprendizaje guía, te va a abrir una subpestaña que se llama actividad de aprendizaje 1. Ahí tú vas a ver todas las evidencias. Y en esa evidencia
Cualquiera de ellas, tú vas a dar clic en cualquiera de ellas, tú vas a encontrar instrucciones para todas tus evidencias. ¿Ok? Entonces, si yo doy clic en foro, es donde estábamos hace un momento, el foro. Ya, tengo unas cosas aquí encima que no me deja con... Sí, hombre, no me deja como que mover. El foro, aquí están las instrucciones. Entonces, si vuelves al curso, das clic en la evidencia de prestación rutina diaria, vas a encontrar instrucciones. Esas son las instrucciones. Si das clic atrás, voy otra vez al curso, actividad test, perdón, test EW1, doy clic en el mismo, aquí está el test. Usted tiene que leer lo que dice ahí porque no puede hacer el test sin darle clic a componente informativo, sin estudiarlo. Y luego viene el botón y realiza el test. Entonces, todas las instrucciones, todas las actividades, todas las evidencias tienen información. De clic en ellas y pueden ingresar a las mismas y revisar las instrucciones. Sebastián, cuáles son tus dos preguntas? Bien, permítame. Sí, aquí hay una muy buena pregunta. A ver, voy a volver al curso. Ahorita la diré. Aquí Andrés nos dice, tengo una duda, pero con el primer componente formativo. Entendí todo menos la parte de donde se usa a o an, el artículo a o an, en los indefinidos. Ujú. La parte cuando se usa cada uno. Eso es sonido vocálico y consonante. Listo. Lo vamos a tratar en un momentico, Andrés. Ya te voy a responder. Vamos a explicar componente formativo para que me cargue mientras hacemos todo. Dice, ¿cuándo se entrega eso? Eh, ok. Ay, no sé cuál es su nombre, tienes el nombre Prof Materiales. Si puedes cambiar tu nombre en Zoom, sería mejor para poder identificarte. Dices, ¿cuándo se entrega todo? Se entrega eso. El cronograma de actividades tiene una fecha límite de recepción de actividades, que es el 6 de agosto a las 11:59 de la noche. Eso es para todas las actividades del curso. Todas las actividades del curso tienen que ser entregadas antes de esa fecha y hora. De resto, ustedes van a trabajar en el tiempo que ustedes mejor lo manejen. ¿Vale? Yurani me pregunta, Profe, ¿cómo? qué pena contigo. Buenas tardes. Disculpa, por favor, que estoy respondiendo a un compañero y ya te doy paso. Ah, Dice, ¿me recuerdas cómo puedo ver mis calificaciones? Yurani, cuando tú ingresas a Sayuna, sayuna.edu.co, en la parte superior tienes comunidad aprendices. Entonces vas a dar clic en comunidad aprendices y ahí te va a cargar esta parte que dice instructivos. Vas a dar clic en instructivos y ahí tienes este recurso que te indica cómo consultar tus calificaciones. ¿Ok? Y Andrés, ya vuelvo a tu pregunta. ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta por el micrófono? sí, yo te estaba hablando por el micrófono. Sebastián, cuéntame. Sí, lo que pasa es que no me he podido contextualizar bien con la clase porque se me ha estado cayendo la red, está muy inestable. Ujú, Una pregunta, cuando, estaba repitiendo hace poco lo de cuándo era la fecha límite para entregar la actividad. ujú. ¿Cuándo es, perdón? Ok. En el cronograma de actividades, aquí ustedes lo pueden Sí. descargar. También se lo envió al correo para que lo tengan en sus correos. Pero ustedes lo pueden descargar aquí. La fecha límite de recepción de actividades es el 6 de agosto a las 11:59 de la noche. Correcto. ¿Y esa actividad tú la enviaste? ¿Por dónde la enviaste? ¿Cuál actividad? La que vamos a empezar a realizar desde hoy, la que la fecha límite es en agosto, el 6 de agosto. Todas las actividades del curso tienen una fecha límite de recepción de actividades al 6 de agosto a las 11:59 de la noche. Todas las Ok, actividades del curso. Ninguna actividad del curso va a ser enviada a ninguna parte.
ustedes tienen que ingresar a la plataforma y realizar el proceso de desarrollar un componente formativo y luego la evidencia. Entonces, todas las Ah, actividades ok. están abiertas desde el inicio del curso hasta el 6 de agosto a las 11:59 de la noche para que puedan desarrollar todas las evidencias del curso, todas. No hay ninguna actividad que ha sido enviada a ninguna parte, todo está en plataforma, ustedes tienen que enviar todo por plataforma. Si tienes Ok. ahorita inconvenientes con ya, con la conexión o con el acceso a las sesiones y demás, todas las sesiones van a estar grabadas para que en este momento también se está haciendo grabada para que ustedes puedan ingresar después y revisarlo. Y esa grabación va a estar por medio de YouTube. Entonces, si yo estoy en el curso, Ujú. en la parte de abajo dice sesiones en línea. Entonces, Sí. por ejemplo, aquí está la grabación de la sesión virtual de apertura. Entonces, si yo doy clic en ella, Ujú. me debe aparecer el video. Aquí está el link para yo ingresar al video. Y algo muy interesante que también quisiera como que lo tuvieran en cuenta todos los aprendices, es que hay veces que me hacen preguntas que... Claro. ¿Te gustaría invertir en el mercado de acciones y valores desde cualquier lugar del mundo? Here we go. Vamos a dar inicio. Algo muy importante que para que tengan en cuenta cuando estén desarrollando el curso y que no pueden ingresar a las sesiones, ahí están las grabaciones y lo tengan en cuenta. Me hacen preguntas y yo les dirijo a la grabación. Me dicen, ya yo vi la grabación, pero no es, yo sé que yo respondí a su pregunta dentro de la grabación y por eso es que los envío a la grabación. En la parte inferior de YouTube tenemos cómo manejar la velocidad de YouTube. Entonces, no, yo no quiero verme esto, duró 1 hora, yo no quiero ver, pues cambiémosle la velocidad y veamos esta información mucho más rápido. O utilicemos en la barra inferior para encontrar la información que necesitamos. Esto lo digo porque hay personas que de pronto no sepan esto de estos videos y ustedes puedan tener ese control de la información que ustedes están recibiendo. Listo. Entonces voy a volver al curso acá. Espérame. Ah, estaba respondiendo algo. Ah, sí. Entonces, la grabación de la sesión virtual siempre va a quedar dentro de esta pestaña sesiones en línea. Y ahí ustedes van a poder tener la información si usted no puede ingresar a la sesión o si tiene inconvenientes con la conexión, cualquier cosa. Tengan muy presente que voy a cerrar esto. Tengan muy presente que las sesiones virtuales no son calificables, no tienen una nota. Entonces, no va a afectar su calificación si usted no puede asistir, pero sí sería bueno que usted revise las grabaciones porque, mire, todas esas sesiones van a estar dando información que le va a ayudar a usted a aclarar sus dudas de cómo realizar las evidencias, ¿vale? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Alguien me estaba hablando. Ah, Sebastián. ¿Ahí estamos bien? Sí, muchísimas gracias, profe. Dudas aclaradas. Listo, muchas gracias. Ok. Ah, bueno. Teníamos la duda, no creo que alcancemos a hacer el ejercicio, voy a responder la duda que tenía Andrés, y es sobre el artículo A o ANI. Cuando me refiero que el ejercicio, tenía unos ejercicios planeados para el día de hoy, pero no creo que alcancemos por el tiempo. Vamos a realizar la duda de el uso del artículo A o ANI. Este. Entonces aquí nos dice que tenemos un artículo. Ay, espérate un momentito, porque de pronto, déjame ver si lo tengo rápidamente. No voy a tomar mucho tiempo. Abre. Voy a open it. ¿No? Ah, no, it's not open. Ok. Permítame un segundo, miro a ver si tengo. Lo podemos hacer de una vez y ahí sí quedaría todo listo. La gem. Ah, sí, 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 sí. Entonces, no, no, no.
Maybe I have an exercise. Creo que sí tenía un ejercicio que podríamos utilizar. Permítame un segundo. Ok, no. Anyways, let's just start. Vamos a empezar. Tengo un ejercicio, pero lo puedo traer para la próxima sesión. Voy a dar clic en. Ok. Nos hablaba Andrés entonces de no le queda muy claro cuándo utilizar a o cuándo utilizar an. Voy a dar dos situaciones bastante sencillas que de pronto nos pueden ayudar para identificar cuándo utilizar a o cuándo utilizar an. Utilizamos el artículo a o an cuando hablamos de profesiones u ocupaciones y cuando hablamos de sustantivos que son singulares o contables. ¿Qué quiere decir contables? Es que los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que es un poquito, eh, digamos que interesante es saber cuándo trabajamos con un sustantivo que sea contable. Por ejemplo, yo no digo un arroz, yo digo un grano de arroz. Y ese un se refiere a ese artículo, el artículo a o an. Entonces, lo que se cuenta ahí son los granos, mira que está en plural, granos de arroz. No se cuenta arroz. O sea, el arroz es el arroz. Eh, Agua, yo cuento las unidades, vaso de agua, una jarra de agua, 100 mililitros de agua. Yo cuento las unidades, yo no cuento el agua. El agua, es no contable. Entonces, lo que es contable como tal, vamos a utilizar el artículo a o a. Ahora, ¿cuándo utilizar a y cuándo utilizar an? Entonces, me vuelvo un momento. Les decía que ocupaciones o profesiones. Yo soy doctora, yo soy enfermera, yo soy ingeniero, yo soy estudiante. Todas esas oraciones que utilizan esa estructura con el verbo to be y le decimos una ocupación, vamos a utilizar ese artículo a o an. Entonces yo no puedo decir I am doctor. Tengo que decir I am a doctor. Utilizo el artículo a. ¿Ok? Esa es una de las funciones de ese artículo. Ahora sí, ¿cómo reviso cuándo utilizar a, cuándo utilizar an? A es el artículo como tal. Ese es a. La variación de a es an, que tiene la n. O sea, el artículo principal es a. La variación de a es an con la n. N de noviembre. ¿Por qué se hace esa variación? Porque en muchas ocasiones la palabra que le sigue tiene un sonido inicial de vocal o de consonante. Entonces, por ejemplo, los ejemplos más típicos. Apple, manzana. Apple tiene un sonido inicial de vocal. Cuando se utiliza ese sonido inicial de vocal, tenemos que utilizar la an, el artículo an con la n. ¿Por qué? Porque nos da la diferencia entre el artículo y la palabra que sigue. Por eso se utiliza esa N que tiene un sonido de consonante. Entonces, ¿qué viene a reemplazar ese an? An es darle a usted la posibilidad de cuando esté pronunciando, cuando esté saliendo los sonidos, pueda tener un espacio de dar esa consonante antes de ingresar a la palabra que viene con el sonido de vocal. Por eso es que se da el artículo an. Entonces, yo no puedo decir a Apple, que suena a Apple, suena a Apple, a Apple. It's not right. Tiene que tener un sonido en la mitad que pueda diferenciarse las dos palabras. Apple. Porque imagínate diciendo eso rápido, ¿no? Apple, Apple. Suena súper raro.
Pero si tenemos el artículo an, tenemos la posibilidad de colocar la lengua en la parte superior y darle ese espacio de consonante antes de venir la palabra que viene con el sonido de vocal. Entonces podemos decir an apple, an apple, an apple, an apple, an apple. Tenemos dos palabras diferenciadas. Entonces el sonido que viene es el que distingue cuál artículo utilizar. Por ejemplo, la palabra mother, mamá, mother. Ya no podría utilizar el artículo an porque la palabra mother tiene un sonido inicial de consonante, mother. Entonces ya tendría que utilizar la consonante normal, a mother o mother, como quieran pronunciarlo, está bien. ¿Cómo cuándo se empieza a poner un poquito interesante la cosa? Cuando, por ejemplo, si venimos de un idioma como el español, que está muy acostumbrado a pronunciar todas las vocales y a pronunciar todas las consonantes. Es decir, el español es un idioma fonético que utiliza esa estrategia. Todas las vocales se pronuncian. Entonces, cuando nosotros vemos una palabra y vemos que empieza con una vocal al principio, nosotros estamos tentados a pronunciar esa vocal porque venimos de esa estrategia lingüística, de pronunciar esas vocales. Pero en inglés, el inglés no es un idioma fonético. Muchas de esas letras tienen sonidos de consonantes y muchas de esas letras tienen sonidos de vocal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una de esas que es bastante interesante revisar? La U en inglés. Tenemos la palabra university, universidad. University, 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 university. Lo repito porque es interesante. University. Esa U suena como un pronombre, ¿cierto? Suena como la you de I, you, he, she, it. Y si se dan cuenta, en you empieza con una I griega. Entonces no tiene un sonido inicial de vocal, tiene un sonido inicial de consonante. Aunque usted vea la vocal ahí, el sonido es el que indica cuál es el artículo que usted va a utilizar. Entonces suena como I am a university student. I am a university student. No sería I am an university student. Porque el sonido de university, el sonido inicial de esa palabra, no es de vocal, es de consonante. Entonces, resumen. A, sonido inicial, consonante. An, sonido inicial, vocal. ¿Vale? Andrés, ¿qué te parece esa explicación? Muy bien. Sebastián dice, no te preocupes, queda la grabación, si no puedes asistir, no puedes empezar temprano, no hay problema, queda la grabación y puedes ponerte al día. Entonces, les voy a dar a ustedes la opción. Tengo varios ejercicios que quisiera realizar con ustedes para el presente simple. Estamos a las 4:54, tenemos alrededor de 5 minutos para terminar la sesión. Ustedes quisieran realizar ese ejercicio, así sea uno de ellos, el más sencillo por el tiempo. Entonces me avisan en el chat si lo quieren realizar. Quienes no quieran realizarlo pueden salir de la sesión sin problemas, no hay problemas si salen antes, no hay problemas. Pero sí quiero darle la opción a ustedes para que decidan. ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo solo 6 personas y casi somos 26.
Muy bien. Entonces, si quieren, vamos a hacer este ejercicio. Son las 4:55. Quienes por tiempo y demás quieran salir de la sesión pueden hacerlo. O sea, les doy ese espacio para que puedan hacerlo sin problema. Y para ustedes terminaría la sesión ahí. Pueden volver a la grabación y volver y revisar lo que se dice en la grabación. Después de que salieron, no hay problema. Yo quería realizar con ustedes. Vamos a hacer un ejercicio corto para... Yes. Um, vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer un ejercicio corto en cuanto al presente simple. Y les voy a dar en el chat, les voy a dar los links de los ejercicios para que los puedan realizar ustedes en su tiempo libre. Entonces ahí está el primero que estamos realizando en este momento. Este es bastante sencillo. Son oraciones en presente simple, pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Y tienen opciones de respuesta, tienen una lista desplegable aquí. Vamos a ir desarrollando cada una de las oraciones y por mayoría de las personas que se queden aquí en la sesión, vamos a ir respondiendo las oraciones. Entonces, nuevamente, en el chat me van escribiendo las respuestas y tienen que ser ágiles para escribir la respuesta porque vamos a ir por mayoría, primero de todo, y segundo, para ir adelantando el proceso en la sesión, para que no sea tan lento. Entonces, ágiles ahí en el chat y me escriben cuál es la respuesta que ustedes creen. Yo voy a ir leyendo las oraciones, voy a ir leyendo las opciones de respuesta y usted va a ir escogiendo esas opciones de respuesta. Esto es para revisar cómo estamos con la comprensión del presente simple. Entonces, tenemos una oración llamada, la oración número 1, que dice así: We, espacio en blanco, in a big city. We in a big city. Estas son las opciones de respuesta. Don't live, not live. ¿Cuál de las dos opciones creen que es la respuesta para esa oración? Tenemos 20 personas en sesión. Entonces vamos respondiendo, por favor, ágiles ahí en el chat. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, sí, sí. Pero vamos por mayoría, don't live. Mayoría, don't live. Ok. Segundo, our lessons, espacio en blanco, at 3:30. Our lessons, espacio en blanco, at 3:30. 3 p.m. At 3:30. Finishes or finish? Ok. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos por mayoría. Finish. Finish. Ok. 3. Sylvia, espacio en blanco, her new school. Sylvia, espacio en blanco, her new school. Las opciones. Doesn't like, doesn't, que es la contracción de does not, doesn't like o don't like.
¿Alguien más? ¿Alguien más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo dos. Ok, ok. ¿Alguien más? Doesn't like or don't like. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Ok, está bastante cerca. Cinco con doesn't like. Doesn't like, ok. Cuatro. You, espacio en blanco, the housework every day. You, espacio en blanco, the housework every day. Entonces, opciones. Aren't, do, don't do. Housework es las tareas que uno tiene pues alrededor de la casa, que uno tiene que realizar, que lavar, que limpiar, que, no, qué sé. Sebastián, esa opción que pusiste no está en las opciones que está ahí. Ah, oh, perdón. Ok. Sheila dice don't do, Yudani dice don't do. Muy bien. Sebastián dice aren't do, don't do, don't do. Ok, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Sandra, esa opción que pusiste no está ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos empatados. ¿Alguien más? Estamos empatados. Necesitamos a alguien más que responda. Alguien con el usuario IK. No sé a qué se refieren con IK, pero podría responder aquí también, por favor. Evelyn, um, Isabel, Julián. Julián ya respondió. Catherine, Magdalena ya también respondió. Manuela, don't do, dice Andrea. Ok, entonces la mayoría dice don't do, pero aquí está bastante dividida la opinión. Aren't do y don't do. Don't do con seis. The housework every day. La número cinco. I, espacio en blanco, coffee and toast for breakfast. Toast, tostadas. I, espacio en blanco, coffee and toast for breakfast. ¿Qué opciones hay? Have or has. Mayoría va por have. Bien. La número 6. Martin and Jane. Martin and Jane, espacio en blanco, to school on Saturday. Martin and Jane, espacio en blanco, to school on Saturday. Opciones. Doesn't go, don't go. Mayoría dice, oh no, wait. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Alguien más?
1, 2, 3, 4, 1, 1, 2. Estamos empatados, por favor, ¿alguien más puede participar? Participen que definitivamente, o sea, esto no muerde primero que todo y realmente no estoy tomando notas de nada, ¿ok? Sebastián, pusiste Destino Go. Es el corrector de palabras, yo sé, pero igual trata de corregirlo para saber cuál pusiste. Destino Go, esa está buena. A ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? De verdad que me hace, o sea, estamos aquí casi 20 personas y necesito pues como que tengamos mayoría, ¿no? Y tengo 5 y 5. Sí, Sebastián, yo sé que es el autocorrector. No te preocupes. Pero da risa. No te quita lo que da risa. A ver, dice 1, 2, 3, 4, 5. Ok, doesn't go. Mayoría doesn't go. Tenemos 6 y 5. Y número 7. My cousin Emily, espacio en blanco, 3 languages. My cousin Emily, espacio en blanco, 3 languages. Entonces tenemos aquí un espacio en blanco que me da la opción de speak o speaks. Tres, ok, mayoría speaks. Bien. You, espacio en blanco, TV in the evening. You, espacio en blanco, TV in the evening. Watch o watches. Watch, watch. Ajá, ok. Watch. Ok. Vamos a mirar las respuestas que dieron, ¿no? We don't live in a big city. Our lessons finish at 3:30. Sylvia doesn't like her new school. You don't do the housework every day. I have coffee and toast for breakfast. Martin and Jane doesn't go to school on Saturday. My cousin Emily speaks 3 languages. You watch TV in the evening. Ok, entonces las 4 y las 6. Ok, vamos a mirar las respuestas. No me deja ver esto. 7 de 8. Entonces, una salió más, vamos a mirar qué. La número 6 es incorrecta. Martin and Jane don't go to school on Saturday. Es la correcta. Vamos a mirar esto muy bien. Yo sé que es un ejercicio sencillo, pero quiero que revisen esto. En cada una de las oraciones ustedes tienen que identificar de quién se está hablando. Es muy importante que usted identifique quién es esa persona, porque yo les acabé de explicar en el componente formativo que cuando ustedes conjugan verbos, ustedes van a conjugarlo con base en la persona. Entonces ustedes tienen que identificar quién es la persona. Ese es el primer ejercicio que ustedes van a realizar cuando revisen oraciones. Y si no han hecho el test, cuando hagan el test en la evidencia del resultado de aprendizaje número 1, esa sería la forma de revisar y entender cuál es el verbo que usted va a utilizar en las oraciones si tienen muy claro de quién se habla en la oración. Entonces aquí estamos hablando de we. We es plural.
Y el plural en el verbo to be y el verbo to do y el verbo to have, el plural va a tener el mismo. En el verbo to be va a ser are, en el verbo to do va a ser do, y en el verbo to be, to have, va a ser have. Va a ser el mismo verbo para el plural. Entonces usted tiene que identificar de quién es el sujeto de esa oración. Vale. En esta oración tenemos Martin and Jane. ¿Es singular o es plural? Alguien que me diga en el chat. Alguien que me diga en el chat, vamos. Voy a dejar ahí. ¿Ve? Pues ahí va. Plural. Muy bien. Entonces aquí tengo Martin and Jane. Es plural. No estoy hablando de una sola persona, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti, ni estoy hablando de una tercera persona, estoy hablando de varias personas, es decir, es plural. Entonces tenemos que utilizar lo que es plural. Entonces, ¿qué nos dice el componente formativo? Cuando hablamos de personas plural, cuando tenemos el verbo to do, tenemos el mismo, do, para lo que es plural. Y cuando estamos hablando de estructuras interrogativas, estructuras interrogativas, voy a utilizar ese auxiliar en el verbo, en el presente simple. Ese auxiliar en este caso está el do, pero ustedes también podrían utilizar otro tipo de auxiliar cuando tenemos otros tiempos, ¿ya? O sea, cuando hablamos del presente progresivo, utilizamos, por ejemplo, el verbo to be. Pero en este caso vamos a utilizar el presente simple y la estructura interrogativa va a tener el auxiliar, ese do o el does. ¿Cómo ustedes definen si es do o es does? Van a revisar quién es el sujeto de esa oración. ¿Ok? El sujeto de esa oración es plural y va a requerir el verbo to do para esa persona plural. Entonces, la respuesta correcta sería don't go, que sería negativo. Do not go. Bien. La otra oración no tenía la inconsistencia, perdón, la duda, era en esta, en la 4, que decía, you don't do the housework every day. Y la otra opción era, aren't do housework every day. Esta oración no podría utilizar el verbo to be. Estamos hablando de realizar. Realizar cosas. En el negativo, en el presente simple, no vamos a utilizar otro verbo auxiliar, sino el verbo auxiliar do. Vale. Entonces aquí tengo que, ¿quién es la persona de esta oración? You. Esa es la persona de la oración. ¿Qué me dice el componente formativo cuando hablo de you? You sería la segunda persona. Y la segunda persona va a ser singular. Pero como yo estoy haciendo un negativo, bueno, la oración dice es negativo, es negativa, perdón. Yo voy a revisar la estructura negativa. Y en la estructura negativa me habla de un auxiliar, y en este caso va a ser el verbo do, y la partícula not. El presente simple, ojo, presente simple, no estamos hablando del continuo, no estamos hablando del pasado, presente simple. Vamos a utilizar ese auxiliar do y la partícula not. Entonces, ya identifiqué entonces quién era la persona, era you. Ya identifiqué que si es you, el verbo auxiliar para ese va a ser do. Entonces, cuando estoy en el ejercicio, no podría escoger aren't do. Y quiero que lo tengan muy claro. La expresión aren't do no es inglés. O sea, esa oración no tiene estructura en la lengua. Entonces, ténganlo claro igual la expresión I am live en Cartagena. El inglés es directo. I live in Cartagena o I am living in Cartagena. ¿Cuál de las dos sería? Porque el presente simple sería directo. I live in Cartagena. En el presente continuo ya sería I am living in Cartagena, terminado en ing, en verbo. De resto, no existiría esa combinación, ¿vale? Entonces, ténganlo muy, muy, muy claro.
Aquí entonces la respuesta que dieron por mayoría es correcta. You don't do the housework every day. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que la mayoría el resto de las preguntas fueron, sí, yo creo que el resto ya tuvieron claridad. ¿Pero tienen preguntas acerca de esto? Quiero darles, mientras me escriben si tienen alguna pregunta o utilizan el micrófono, no sé. Quiero darles, bueno, quiero que tengan, ustedes mismos se van a identificar, ¿sí? Ustedes mismos se van a identificar y van a decir, no, yo creo que yo necesito un poquito más de, de práctica en cuanto al presente simple. O yo creo que ya tengo el presente simple, entonces em, creo que puedo avanzar un poquito. Entonces se van a identificar en eso. En el chat les voy a poner este primer link. Es para las personas que crean que no, necesito un poquito más de práctica en el presente simple, entonces quiero como revisar un poquito más de ejercicios. Eso lo voy a poner en el chat. Entonces usted cópielo y péguelo en un explorador o cópielo y péguelo en un blog de notas o en sus notas si está trabajando en un celular, lo que sea. Tómelo si usted lo necesita para eso, ¿vale? Estos dos, dicen, no, ya yo creo que avancé un poquito más. Quiero como que avanzar en el presente simple un poquito más. Nuevamente usted se va a identificar. Lo voy a enviar estos dos, no mentiras, uno, sí. Un link donde le muestro, perdón, donde tiene unos ejercicios que usted va a desarrollar como para ir avanzando un poquito más en el presente simple. Te lo voy a poner aquí en el chat. Listo. ¿Ok? Entonces, tómelo y póngalo en un explorador, un bloque de notas o lo que sea. ¿Vale? Listo. A ver, en el chat que me dice, las 6 no sé por qué fue errada. Fue errada porque fue por mayoría, Sebastián. La mayoría eligió eso. 9 de 10 estoy bien mal. Sí, estamos bien. 9 de 10 no está mal. Habla de dos personas, es plural. Sebastián, el plural no va a utilizar el verbo does. D-O-E-S. D-O-E-S. No es para la persona plural. ¿Ok? Ustedes tienen que tenerlo muy claro. Ese verbo simple y sencillamente va a ser para la tercera persona singular. He does, she does, it does. Nunca va a ser para el plural. Entonces la respuesta era don't do, o do not do, como quieras decirlo. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Chao, Sandra. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Entonces tomen los ejercicios que les estoy dando para que tengan eso de refuerzo en cuanto a las prácticas del presente simple. Y si tienen alguna inquietud, me escriben o al correo o a la plataforma en la parte superior donde tenemos notificaciones o en el foro de dudas, inquietudes, lo que sea, también nos podemos comunicar. Me escriben cualquier duda que tengan acerca de las estructuras vistas en el curso. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias entonces por asistir a la sesión. Estamos pendientes. Nos vemos en la próxima sesión, que si no estoy mal sería el próximo miércoles. Si no estoy mal, creo. Bueno, en el programa tenemos la próxima sesión, igual yo le envío un recordatorio. ¿Listo? Muchas gracias por asistir y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Bye. Muchas gracias y feliz día. Bye.